Muy buenas noches, bienvenidas noches, bienvenidos a Ana Contreras. Vamos a invitar por acá a Ana Contreras, vamos a buscar a Ana Rosario Contreras. Ana Rosario Contreras, aquí la tengo, invitar. Aquí me dice que no está en el pero sí está. Vamos a ver si lo hacemos por esta vía. Me disculpan. Vamos a ver si podemos conectar de una vez a Ana Rosario. No sé por qué no me aparece Ana Rosario aquí. No sé si por problema. Ana Rosario, saluda, invitar. Te estoy invitando, Ana Rosario. Vamos a ver cuándo se logra establecer la conexión. Ahí va, Ana Rosario. Muy buenas noches, Ana Rosario. Hola, buenas Oh, noches, ¿cómo están? buenas noches. Bueno, vamos a permitir que pueda saludar la audiencia. Paramos un momento, termino el noticiero y entramos contigo. ¿Te parece? Si quieres, te identificas, Ana Rosario. Buenísimo, buenísimo, bueno, sí, buenísimo, bueno, gracias Marino por esta invitación y aquí estamos porque hoy creo que los venezolanos tenemos que generar mayor comunicación, así que sigo esperando. Ok, está bien, está bien. Bueno, hoy la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, nombró varios ministros. Hubo cambios en el Ministerio de la Vivienda, hubo cambios en el Ministerio del Trabajo, se nombró al magistrado de la Sala Social, Carlos Alexis Castillo, como ministro del Trabajo. Tendrá que afrontar todo el conjunto de reclamos que viene haciendo el movimiento sindical. Un destacado abogado laboralista, lo conozco personalmente muy bien. Le deseo muchos éxitos a Carlos Alexis en el Ministerio del Trabajo y bueno, esperemos que tenga la suficiente amplitud para escuchar los reclamos de los trabajadores. También fue nombrado el general Gustavo González López como ministro de la Defensa. Sale Vladimir Padrino López, que estuvo, si la memoria no me falla, 12 años en el Ministerio de la Defensa, prácticamente toda la gestión de Nicolás Maduro y estos meses con Delcy Rodríguez. Se nombró a el general Gustavo González López. Ahora, ¿quién es el general Gustavo González López? De esto nos habla la Organización de Derechos Humanos Provea, quien cuestionó su nombramiento. Provea afirma que estamos frente a un reciclaje de la impunidad. El general Gustavo González López era director del SEBIN cuando falleció, murió, fue asesinado, según sus familiares, el concejal Fernando Albán. Recordemos que la versión oficial es que se suicidó. La versión de los familiares, siempre es muy importante creer más en la versión de los familiares que la versión oficial, es que fue asesinado allí en la sede del SEBIN. Se abrió un proceso judicial contra unos funcionarios del SEBIN con una sentencia risible, realmente risible, pero donde se logró establecer algún nivel de responsabilidad de los funcionarios del SEBIN. Bueno, en el momento que ocurrieron estos hechos con el concejal Fernando Albán, el director del SEBIN era Gustavo González López. Pero además, Gustavo González López indica
la organización Provea, está señalado por quién, por la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Escúchese bien, por la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que está investigando los crímenes de lesa humanidad en nuestro país desde el año 2014, de ser uno de los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido. Dice la organización Provea que no puede haber y hablarse de una reinstitucionalización real mientras quienes tienen y han dirigido la represión en los últimos años tengan cargos de poder. Y ese es el caso del general Gustavo González López. 2 veces ha sido director del SEBIN, fue ministro del Interior y siendo ministro del Interior en 2015 dirigió los operativos de liberación del pueblo. En esos operativos de liberación del pueblo se asesinó a miles de jóvenes en las zonas populares, a miles de jóvenes. Eso, entre otras cosas, ocurrió la denominada masacre de Barlovento, en el cual la Fiscalía General de la República, en época de Luisa Ortega Díaz, sacó un contundente informe sobre la masacre de Barlovento, en la cual participó el ejército venezolano. En ese caso, afortunadamente, porque hubo la confesión de 2 soldados, se pudo juzgar a el teniente coronel que dirigió esa operación. Por cierto, uno de los casos más terribles de violaciones de derechos humanos, porque las personas fueron degolladas, no usaron las armas de fuego, estos personeros del ejército que cometieron la masacre, y recurrieron a armas blancas, a cuchillos. Desaparecieron las personas, los cuerpos fueron enterrados y afortunadamente un soldado que se arrepintió informó al Ministerio Público de la situación. El Ministerio Público adelantó las investigaciones, se determinó la responsabilidad de los miembros del ejército y ahí se hizo un proceso judicial donde admitieron buena parte de los integrantes que participaron en esos hechos su responsabilidad. Bueno, todo eso ocurrió siendo Gustavo González López ministro del Interior. La versión que se dio era que hubo enfrentamiento. La verdad, una ejecución extrajudicial, además con desaparición forzada. Por eso, no solamente Provea, seguro que otras organizaciones de derechos humanos van a cuestionar el nombramiento de Gustavo González López, nuevo ministro de la Defensa. Cambiando de tema, pero que tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo con la amnistía, es que 7 sindicalistas que fueron excarcelados el 20 de diciembre del 2023. ¿Y por qué fueron excarcelados? Porque hubo un canje en un proceso de negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano para liberar un preso en Estados Unidos, Alex Saab, y varios presos norteamericanos estaban detenidos tanto en el DG5 como en el SEBIN, pero además 7 sindicalistas quienes se encontraban encarcelados. Esos sindicalistas fueron excarcelados el 20 de diciembre del 2023, sometidos a régimen de presentación en tribunales, con prohibición de salida del país y con prohibición de declarar sobre sus casos. Bueno, presentaron formalmente su solicitud de amnistía para ser beneficiario de libertad plena y los tribunales de terrorismo le negaron la amnistía, lo cual es muy lamentable, cuestionable. Supongo que con su representación judicial van a realizar la apelación correspondiente para que la Corte de Apelaciones en Caracas decida sobre su caso,
pero es muy lamentable, porque además ellos debieron haber estado en libertad plena hace mucho tiempo, porque, como dije, salieron como consecuencia de un canje donde Alexa tuvo toda la libertad plena, pero aquí en Venezuela se les mantuvo a ellos bajo régimen de presentación 7 dirigentes sindicales. Voy rápidamente para que entremos con Ana Contreras. Continúa la grave crisis de agua en Cumaná, siguen las protestas, siguen sin darle respuesta a las familias en Cumaná que tienen una profunda crisis de agua que no se presentaba desde hace muchos años. Siempre ha habido problemas de agua, pero que la de Cumaná es muy gravísima. Tuvo la gobernadora que decretar una situación de emergencia y bueno, la comunidad ve que pasan los días y sigue todavía la situación muy compleja. También hubo protestas sobre el derecho al agua en los teques. Y como he venido diciendo, poco a poco, la medida que la población se ha venido liberando de ese miedo que le impuso el terrorismo de Estado, la gente está saliendo a reclamar sus derechos. Ya lo hicieron los trabajadores, lo van a volver a hacer, lo están haciendo las personas frente a la grave crisis de servicios públicos. Y ya vamos a ver qué nos dice Ana Contreras con el gremio de enfermería. La última información, muy perjudicial, digamos, para el bolsillo de los trabajadores y de la población venezolana. Sabemos también que el gremio del transporte tiene dificultades, los repuestos cada vez más caros, el mantenimiento de las unidades, pero hoy salió publicado en Gaceta Oficial ya el aumento del salario, el aumento del pasaje de las rutas urbanas en Caracas a 100 bolívares. Es decir, el salario mínimo en Venezuela de 130 bolívares da para pagar un pasaje. Es decir, la persona va al trabajo y no tiene cómo regresar porque el salario mínimo es $130, 0,29 centavos de dólar. Bueno, con esto cierro las noticias del día de hoy para darle paso a Ana Rosario Contreras, que es dirigente gremial, destacada dirigente gremial, muy consecuente. Ha sufrido también las consecuencias de la represión, pero ahí está alzando la voz. Seguimos entonces, como lo planteé, desde este lunes hasta el viernes estaremos hablando del derecho a la salud y hoy estaremos con Ana Rosario. Ana Rosario, la palabra es tuya, gracias por estar aquí en el programa. Todas las semanas tenemos un tema, en la semana pasada estuvimos hablando sobre el derecho al agua, que está muy vinculada al derecho a la salud. La semana antepasada sobre derecho laboral estuvimos como invitado especial a Mauro Zambrano, también dirigente sindical. Y bueno, te escuchamos, Ana Rosario. Te pregunto, ¿cómo está la situación del personal de enfermería? ¿Cuántas enfermeras tenemos aproximadamente y cuántas necesita el país? Y cómo está la situación de los centros públicos de salud. Te escuchamos, Ana Contreras. No sé cómo ponerte en Muy pantalla buenas noches compartida, y en pantalla grande, pero sí, bueno, yo aquí te estoy te viendo. escucha. Ok, Ok, pero no importa. Fíjate que a veces es más poderosa la voz que la imagen. así es. Eh, Fíjate, cuando tú haces ese análisis muy importante, esas informaciones y escuchamos que Sucre en este momento está golpeado por agua, por la falta de un servicio tan medular como el agua, y por supuesto se concatena con la salud. ¿Cómo hacemos nosotros para lavar nuestros alimentos, para lavarnos las manos, para ducharnos, si no tenemos un servicio tan medular? En salud tenemos una crisis y recuerdo que en el año 2015, en la asamblea de ese año, solicitamos que se declarara la emergencia humanitaria compleja
¿Por qué? Porque veníamos denunciando desde el año 2014 que no teníamos insumos, que se cerró un centro muy importante que es de trasplante, el programa de trasplante de órganos, porque no habían reactivos contra el rechazo, y esto ha ido escalando, la crisis en salud ha ido escalando. En unos hechos recientes, el 3 de enero, hemos escuchado muchos anuncios. Hemos escuchado grandes inversiones en salud, hemos visto que han llegado insumos, inclusive hubo un cambio de la ministra de Salud. Sin embargo, yo tengo que decir que hoy la realidad que confrontamos los venezolanos, el ciudadano que tiene que ir a buscar alivio de una dolencia, resolución de una dolencia, los hospitales siguen en la misma circunstancia antes del 3 de enero. Hospitales, servicios intermitentes que no dan respuesta. Tenemos hoy ir a un hospital público significa que ustedes tienen que llevar todos los insumos a un costo bastante elevado, con unas empresas específicas que son autorizadas por un hospital, porque no permiten que yo busque lo más económico en otro, sino ellos me dicen a qué empresa tengo que ir. Eso se está dando en los hospitales. Entonces, creemos que ante tantos anuncios, y si los hemos escuchado, a la presidenta encargada del Ejecutivo Nacional actualmente, hablar de grandes inversiones en salud, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Yo creo que en este momento sigue la migración laboral de los profesionales de la salud, de los trabajadores de la salud, el área que yo represento, que es el gremio de enfermería, que consta que es el 50% de los trabajadores de la salud. Hoy tenemos un déficit impresionante y eso incide negativamente en la prestación de los cuidados hospitalarios. Es decir, si tú me dices hoy que haga una tomografía al sistema de salud, estamos muy graves. Hoy hay una crisis en el sector salud y que el Estado venezolano debería iniciar por reconocer la crisis para buscar soluciones conjuntas, y lamentablemente hemos visto anuncios, pero la realidad en los hospitales sigue siendo la misma. Hay déficit, no hay atención, el personal se está yendo, fallan los servicios públicos y eso está afectando indubitablemente en ese derecho que consagra la Constitución, que dice que el Estado debe garantizar una atención de calidad, gratuita y oportuna. Unas declaraciones que tú dabas hace más de un año, tú decías que la migración forzada estaba dejando con un enorme déficit la salud pública, porque muchas enfermeras se estaban yendo del país y que la raíz principal tenía que ver con los bajos salarios, que el personal no se sentía, digamos, en capacidad de seguir trabajando con salarios tan bajos. Yo tengo una amiga enfermera, por ejemplo, que trabajaba en el clínico, y ella, para venir de Caricuado hasta el clínico, le era muy difícil, muy costoso. Entonces ella decía, se me va más de lo que gano en el pasaje. Y esa situación era un poco también la que tú presentabas en ese momento. No sé si tienes las cifras, pero cuántas enfermeras y enfermeros se han podido ir del país, cuál es el déficit que tenemos, por ejemplo, en el Distrito Capital, qué debería ser lo ideal para un centro de salud grande, el clínico, el hospital de Coche, el hospital de los Magallanes, cualquier otro hospital, hablando de Caracas, pero aquí tenemos personas conectadas de distintos sectores de Venezuela. Entonces, y Fíjate, Marino, también la última pregunta, Ana Rosario, la última pregunta para quien nos está viendo, sepa, ¿cuánto gana un trabajador de la enfermería en el servicio público de salud? fíjate, vamos a la precisión. En Venezuela, y todos lo sabemos, hay una opacidad informativa. De hecho, el boletín epidemiológico, que es la ruta, es el faro de los que trabajamos en el sector salud para hacer, ver, revisar, no existe. Desde el año 2014 no lo publican.
De hecho, recuerdo que en el 2015, cuando Antonieta Caporales era ministra de Salud, sacó un boletín y al día siguiente fue destituida, fue cambiada. Esa es una realidad. Entonces, cuando nosotros, y hoy justamente yo estaba revisando por un comentario que hizo la presidenta encargada de que las fantasías del exterior por pedir salario, y yo estaba revisando que desde el año 2014 la voz de los trabajadores venezolanos hemos estado pidiendo insumos para los hospitales, hablando del sector salud, salarios y diciéndole al gobierno de que nos estábamos quedando solos, que el personal se estaba yendo porque los salarios eran insuficientes. O sea, que no hay una fantasía del exterior. Es el sentir de los venezolanos a lo largo de estos años. Recuerdo que en el 2018 nosotros del gremio de enfermería convocamos a un paro. Y convocamos a un paro porque no había insumo para atender a los pacientes y porque los sueldos eran insuficientes. En salud todos tenemos normas, salud es muy normativo porque trabajamos con seres humanos. Para que se hable de calidad, y eso está demostrado de acuerdo a estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional de Enfermería, debería darse que de acuerdo a los estudios que son que por cada paciente, cada 4 pacientes en un área general debería haber una enfermera, en un área crítica, terapia intensiva, la relación debe ser que por cada paciente una enfermera, en cuidados intermedios la relación debería ser por cada 2 pacientes una enfermera, y la realidad es otra. Hoy vemos que una enfermera debe atender 40 pacientes en un turno, cuando ella debería atender 40. Y cuando la poca información oficial que nos han permitido el ministerio y los departamentos de enfermería, hemos estado muy grave. Por ejemplo, Maternidad Concepción Palacio, un hospital especializado para el cuidado materno infantil. Ahí tenemos que atender el binomio madre-hijo de 1.200 enfermeras. Hoy apenas tiene 200 enfermeras para atender 24 horas. Entonces, allí no podemos dar una idea. Si nos vamos a un hospital, el oncológico Luis Racetti, que atiende a una población con una patología altamente que afecta, que es el cáncer, de 780 enfermeras, tiene 95 enfermeras. Si nos vamos al Hospital Universitario de Caracas, de un hospital de gran complejidad, laboratorio, es docente, de 1.500 enfermeras, hoy a duras penas llega a 800 enfermeras. ¿Por qué? Porque, y hablando con el personal allí, es que la enfermera va a buscar trabajo, pero cuando le pagan 100 bolívares una quincena y ya tenemos en un pasaje 120 bolívares, por supuesto esa enfermera no va. Entonces, lo que hemos podido establecer, no con el rigor, porque deberían ser cifras oficiales, y por eso yo invitaría a la ministra del Poder Popular para la Salud que le diga al país cuántas enfermeras en este momento tenemos en el sistema público nacional, porque tenemos un déficit sumamente importante. Y hablo de enfermería porque el que me está escuchando sabe que es el profesional que permanece 24 horas al lado del paciente, ejecutando el plan de trabajo que hace el médico para poder cumplir. La enfermera es la que pide la dieta, la que administra el medicamento, la que da apoyo psicológico a los pacientes. ¿Cómo podemos cumplir nuestro trabajo si tenemos que estar atendiendo a 40 pacientes cuando la norma para hablar de calidad, estándares de calidad, me dice que un profesional de enfermería debería estar a cargo de 4 pacientes? En Venezuela nos cuatriplican el trabajo. ¿Y cuál es este fenómeno? No es que las enfermeras perdimos la vocación, no es que nos deshumanizamos, es que necesitamos mantener a nuestra familia, necesitamos que el salario que nos cancelan por nuestro medular servicio, y no solamente a las enfermeras, a todos los trabajadores venezolanos que realizamos toda la labor porque contribuimos a la productividad del país, necesitamos que se nos resuelva el problema salarial, porque mientras no se resuelva, Marino, y a quienes me escuchan en este momento, no va a detenerse la migración laboral, porque hoy estamos buscando sobrevivir nosotros y nuestro entorno, y lamentablemente el Estado venezolano desde el 15 de marzo del 2022
ha violado abiertamente la Constitución a no cumplir con lo que le ordena el artículo 95, 91, que establece que debe decretar el aumento del salario mínimo anual tomando como referencia el costo de la canasta básica. Por eso no puede haber suficiente personal en un hospital porque lamentablemente, y lo tengo que decir, el personal salud es altamente humano, es altamente capacitado, pero necesita mantenerse a sí mismo y a su familia. Ana, hablando de los servicios de salud pública, yo estuve revisando, además he escrito algunos artículos sobre Barrio Adentro. Ayer comentaba que el programa Barrio Adentro en algún momento jugó un papel importante. Yo en principio fui un defensor de Barrio Adentro en sus primeros momentos porque decía que permitía que el médico fuera donde están los sectores populares y no que los sectores populares buscaran al médico. Pero este programa Barrio Adentro ha sido reimpulsado 6 veces. Nicolás Maduro, a finales del año 2024, decía que se iba a hacer una inversión millonaria en Barrio Adentro. Y ese programa está prácticamente deteriorado. Más allá de los hospitales, ¿con qué cuenta el pueblo venezolano para la salud? Porque, o sea, la gente puede ir a los grandes hospitales, pero hay municipios que no tienen grandes hospitales. ¿Cuál debería ser la estructura de un servicio público de salud adecuado? ¿Y qué sabes tú del programa Barrio Adentro, que además empezó con médicos cubanos, con odontólogos cubanos, con denuncias de explotación laboral a los médicos y a los odontólogos cubanos, pero prácticamente este Barrio Adentro se desmanteló. Muchos módulos de Barrio Adentro o los tienen los funcionarios policiales o los agarraron médicos para vivir ellos, algunos médicos cubanos. Y yo ponía el ejemplo que se inauguró, vino la alcaldesa Carmen Meléndez, inauguró un módulo de Barrio Adentro que tengo a escasos 200 metros, hicieron toda una propaganda, vinieron los medios, ella reinaugurando el módulo de Barrio Adentro, se hizo el espectáculo y al día siguiente, no una semana después, al día siguiente el módulo de Barrio Adentro cerrado, ahí está cerrado. Ese módulo fue reinaugurado un poco antes de las elecciones del 24 de julio, es decir, pura propaganda con sentido electoral. ¿Cómo estamos con Barrio Adentro? ¿Cómo estamos con los otros centros de salud? Un poco para quienes están conectados puedan ver cuáles son las alternativas que tienen. Y finalmente, me gustaría que profundizara un poco cómo está la convención colectiva, ¿no?, en el sector salud. Y tenemos nuevo ministro de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, que viene de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo están las convenciones colectivas? Ustedes tienen que ver con el sector salud, con el Ministerio de Salud, pero tienen una conexión también con el Ministerio del Trabajo. Sí, bueno, fíjate, voy a hablarte de Barrio Adentro. Para mí Barrio Adentro es un programa que era más político que buscarlo en lo resolver social. Y cuando tú me dices, la población necesita que el médico vaya a su zona, pero nosotros tenemos la red de ambulatorios. Cuando tenemos una red de ambulatorios que funcione, desconcentramos a los hospitales y allí dentro de esa comunidad va a estar un médico, va a atender, debe haber un laboratorio. Es más, aquí se hablaba de los ambulatorios vitrina que funcionaran las 24 horas, pero que también se necesita el apoyo de la comunidad. Muchos de estos ambulatorios cerraron por la inseguridad que tenía el personal, porque había robo, porque no entendieron que era una solución. Yo siempre he dicho, se hizo una inversión en Barrio Adentro, los módulos octogonales, pero eso fue más ideologizante y de hecho hemos escuchado testimonios de médicos cubanos que han logrado salir fuera de Cuba y la orden que ellos tenían era ideologizar
a la comunidad y se dice que ni siquiera muchos de ellos efectivamente eran médicos. Y por eso entonces vemos cómo, y te lo digo, yo soy clínica, yo soy enfermera que muchos años he trabajado con el área de pediatría y hemos encontrado situaciones de que se le dio una pastilla a un niño en un papel marrón, pero nadie sabía qué pastilla era. Y eso generó problemas y hay subregistros de mala praxis, producto de esta fundación o este programa Barrio Adentro que nunca se reportó. Porque, por eso te digo que fue un programa más político, que es lo que le ha hecho daño a la salud en Venezuela. Venezuela no necesita políticos, Venezuela necesita expertos en salud que efectivamente puedan garantizar. Y para la atención, y yo creo que aquí tenemos que poner, revisar, debe fortalecerse la atención primaria en salud, debe fortalecerse nuestra red de ambulatorio. No es posible que un niño con una diarrea tenga que ir a hacer una cola en el hospital JM de Los Ríos, que es un hospital tipo 4 para enfermedades de mayor complejidad, cuando una diarrea que pueda ser viral o bacteriana puede ser atendido con suero y con un médico que esté a nivel de la comunidad. Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que reforzarlo, porque lo contrario, Barrio Adentro asumió o succionó un presupuesto importante que no fue invertido en los hospitales tradicionales y por eso vemos cómo se cerró el programa de trasplante, vemos cómo la oncología retrocedió cuando habíamos evolucionado, vemos cómo el hospital de niños ha cerrado unidades medulares. Y en cuanto a los shows en salud, Marino, yo te lo comento, yo he estado presente cuando se han inaugurado unidades y a la media hora apareciera un set de televisión, desmontan la unidad y se la llevan para otro. Eso ha pasado y eso lo sabe. Por eso yo decía que la salud no se resuelve con anuncios, con hablar de que se van a hacer enlaces con las clínicas privadas, convenios. La salud se resuelve primero colocando el personal requerido que sea dirigido no por políticos, sino por personal capacitado y por supuesto que haya transparencia y la inversión que se está haciendo en salud, porque salud es un derecho transversal. La salud la necesita el maestro para ir a dar clase, la necesita el ingeniero para hacer su trabajo. La salud es un derecho. El que está enfermo no puede producir. Entonces, es tan medular, pero lamentablemente la salud ha sido politizada y esa politización de la salud ha traído una consecuencia muy grave. Que los ciudadanos que tenemos el derecho a recibir una salud digna, de calidad, no la tenemos porque lamentablemente el Estado venezolano en los últimos 20 años ha convertido la salud en una situación político partidista y no en un instrumento de resolución de problemas de la comunidad. Fíjate, ayer repasando los artículos 83, 84, 85 de la Constitución, decía que la salud, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene varios principios. Uno de los principios es el de gratuidad. Tú hace rato señalabas cómo las personas tienen que llevar el alcohol, las inyectadoras, y hacer otros gastos, a pesar de que la Constitución nos habla de que la salud debe ser gratuita, la salud pública, porque también existe la salud privada y bajo la rectoría del Ministerio de Salud, pero esta situación prácticamente termina privatizando la salud y termina violando la posibilidad de que las personas puedan acceder al derecho a la salud. Ahora, ¿qué medidas tendría que tomar? Tú dijiste que tenemos una nueva ministra del Trabajo, me hablaron muy bien, no sé cuál es tu criterio, pero me hablaron muy bien que el equipo, la ministra de Salud, que el equipo de trabajo, del cual, digamos, que el equipo que han conformado de trabajo, la nueva ministra, es un equipo más o menos bueno, profesional, no sé qué expectativas tienes tú y tu gremio con respecto a la nueva ministra y ese equipo de trabajo, pero ¿qué
¿qué medidas inmediatas tendría que tomar el gobierno para que el venezolano que va a un servicio público de salud sienta que la salud, que el servicio público de salud ha empezado a mejorar? ¿Qué tendría que hacerse, por ejemplo, en términos Fíjate que, inmediatos? bueno, no tengo, y de verdad, Marino, quien me conoce a mí, yo he sido muy responsable y muy respetuosa. Yo me he decantado de atacar de manera irrespetuosa a nadie, porque yo creo que exigir un reclamo tiene que pasar por respeto al ser humano. Y yo como enfermera estoy direccionada a respetar el ser humano en toda su esencia. Así me esté atacando, yo tengo que respetarlo, ¿no? No te, por supuesto, cuando hicieron nombramiento de esta ministra, ajá, ¿quién es? Y por supuesto, ¿qué hace? Porque uno dice, aquí viene de la Dirección de Salud de Anzoátegui, y me la definieron, es una chavista moderada. A mí la condición política no me importa. A mí me importa es que sea una mujer técnica, que tenga conciencia de que la salud está en crisis y que busque resolver. Hasta ahora no sé si se ha reunido porque no hemos sido llamados a reunión. Yo creo que el primer paso que debería hacer ella era convocar a todos los que hacemos vida en salud para escuchar, porque un ministro no puede guiarse lo que le diga el director, porque el director siempre le va a decir que todo está bien. Y esa experiencia la tuvimos nosotros con otras ministras, y puedo nombrarlo, la doctora Sader, ministra de Salud. Ella iba al hospital y uno podía decirle, esto está fallando, esto no está fallando. En este caso, ¿qué tendría que hacer la nueva ministra? Un diagnóstico. Ella es médico. Cuando uno tiene una situación interferida, lo primero que tiene que ver cuáles los síntomas, los signos para poder dar un diagnóstico. Ella tiene que buscar, y el diagnóstico que hay en salud es que nuestros hospitales siguen colapsados, que se ha hablado de toneladas de insumos que han llegado al país, pero yo le quiero decir a la ministra que hoy en el hospital Miguel Pérez Carreño, para operar a una persona le están pidiendo una lista. Y eso atenta contra el principio de gratuidad que establece la salud. Que hoy en el Hospital Universitario de Caracas, en esta noche, no hay personal suficiente. Unas no pudieron llegar porque no tenían para pagar el pasaje. Así de sencillo. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Decirle a la ministra que no necesitamos directores que se conviertan en caporales de Hacienda, que maltraten al personal, porque nadie con imposiciones va a poder funcionar. Necesitamos funcionarios humanizados que respeten y que logren que los equipos se integren para poder entre todos resolver una crisis que, por cierto, Marino y al que me escucha, una crisis en salud que no la provocaron las enfermeras, los médicos, los bienalistas, una crisis en salud que se provocó por la mala inversión y por las inversiones no transparentes, porque aquí no sabemos dónde está el dinero dedicado a la salud. ¿Cómo lo podemos resolver? Primero, haciendo un diagnóstico. Segundo, haciendo una inversión transparente. Y tercero, que los que estén dirigiendo los hospitales, los que estén en los cargos de jerarquía e intermedio, dirección intermedia, efectivamente sean personas que sean expertos. No queremos políticos. Para política tiene que ser la ministra, pero los demás en salud tienen que ser técnicos, expertos en su área, con experticia en sus áreas, para poder lograr recuperar un sistema que hoy, y se lo digo con toda la responsabilidad a la señora ministra de Salud, está colapsado. El ciudadano de a pie todavía no ha visto efectivamente esos cambios que se han anunciado después de lo que vivimos el 3 de enero en el país. Nos queda 5 minutos de programa. Quiero que nos hable un poco del gremio, quienes nos están viendo y escuchando sepan del colegio de enfermeras que tú presides, y también un mensaje final, y no olvidar que ya se está anunciando una nueva jornada nacional de protesta. Corrígeme si es para el 24 o el 23, pero te dejo a ti que tú hagas el anuncio en estos 23. 4 minutos que nos quedan. 23. El 23. En estos 4 minutos que nos quedan,
porque es que Sí, tengo una entrevista ahora y entonces ya debo cerrar el programa. Gracias, sí, gracias por tu participación, pero efectivamente, fíjate, dale, Ana, dale, no, no. sí, efectivamente, fíjate, el gremio de enfermería, nosotros hemos entendido de que el problema del salario y pensiones no es solamente del sector salud. ¿Y eso qué nos ha permitido? Y también reconocer que el movimiento de trabajadores está muy atomizado, está muy dividido. El 12 de diciembre del año 2025, más de 200 organizaciones gremiales y sindicales suscribimos un acuerdo unitario. ¿Qué significaba ese acuerdo unitario? Cada quien podía hacer desde sus espacios, yo puedo hacer una protesta de enfermera, pero si es una jornada nacional, hacerla de manera conjunta. Y esto lo firmamos y ha funcionado. El 12 de marzo, sin hablar del 26 de febrero, del 2 de febrero, que se intentó una acción, lo demostramos. Más de 30.000 trabajadores nos movilizamos en el país. En Caracas, a pesar de todas las trancas que hubo por parte, nos montaron una tarima, nos convocaron, llegamos a la Asamblea Nacional. ¿Y esto qué significa? Que la unidad de los trabajadores, la organización funciona. Por eso hoy estamos convocando a todos los trabajadores venezolanos, activos, jubilados y pensionados, para este 23 de marzo. Vamos a volver a hacer una movilización unitaria y no es una convocatoria improvisada. Esta convocatoria se da primero porque vamos a ir a decirle al nuevo ministro del Trabajo, porque la administración es continua, respuesta sobre nuestro pliego de peticiones. Y es porque además ese día se va a reunir la comisión tripartita que conforma el gobierno encargado, Fede Cámara y las centrales. ¿Y qué oportunidad tenemos nosotros de manifestar? Porque Marino, ya no podemos seguir haciendo acciones sin ningún tipo de objetivo. Y hoy en nuestra agenda es clara. Nuestra agenda es que el Estado entienda que tiene que aumentar el sueldo y las pensiones porque la crisis económica está afectando a todos los trabajadores venezolanos. Hoy no estamos promoviendo individualidades ni protagonismo. Nosotros no estamos en una agenda que no sea la de buscar los beneficios para todos los trabajadores, y por eso aprovecho esta oportunidad a convocar a todos los trabajadores venezolanos a que de manera unitaria, de manera organizada, este 23 de marzo le digamos a la señora Delcy Rodríguez que los trabajadores estamos y vamos a seguir en pie de lucha, porque esto es una agenda que nos hemos trazado. Vamos a ir a la Asamblea Nacional, vamos a ir a la vicepresidencia y vamos a ir a Miraflores a reclamar nuestros derechos, porque esto no es una fantasía del exterior, esto es una necesidad real de los trabajadores venezolanos que solamente le estamos exigiendo que cumpla con el artículo 91 de la Constitución. Bueno, entonces para el 23 la jornada nacional de protesta otra vez de los trabajadores por salarios y pensiones dignas. Ana Contreras, antes que cerremos el programa, tus redes sociales, un último mensaje para quienes han estado hoy acompañándonos, tus redes sociales para que te puedan seguir, líder sindical, líder del sector salud. Ana, tus redes sociales, como que no me escucha Ana Sí, Rosario. bueno, Ah, gracias Marino, y de verdad que gracias por esta oportunidad, y seguimos hasta que la libertad y la democracia nos vuelva a arropar. bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes hoy. Mis redes sociales Bueno, mis en redes Instagram, Marino. sociales Ah, en tus redes Twitter, sociales, en dale. X, soy Charo1412, Instagram Ana Rosario Contreras, en TikTok soy Ana Rosario Contreras Corto. Bueno, ya saben a seguir a Ana Rosario para estar informados sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Mis redes sociales en Instagram, marino.alvarado, en el Twitter o X, como es su nombre actual, @Marino Alvarado. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Seguiremos hablando sobre el derecho a la salud y el informativo Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos. Que descansen y amanecer con buen ánimo, que mira, el señor Sonrisa nos está diciendo que siguen habiendo buenas noticias en el país y las seguiremos informando. Hasta mañana.
Gracias, Ana. Gracias por tu participación.